este video vamos a ver la sesión 5. No es la clase que tuvimos con el otro equipo en Google Meet, porque tuve un problema de audio, entonces acá está toda la sesión de esta sesión 5. Entonces, primero empezamos mirando los trabajos de cada una de las personas. Igual yo les he dejado una realimentación, pues una opinión a cada uno en Google Classroom acerca de los trabajos. Los trabajos estuvieron en general muy buenos, los que fueron trabajos con color. Es muy charro que todos se dieran cuenta al mismo tiempo que no habían visto tanto ese color en su casa. La única de pronto que tuvo como una diferencia fue Paula, que no tenía tanto morado en la casa y le costó un poquito más hacer la tarea, pero ha sido pues un reto como bueno para todos. Entonces, en esta sesión 5 vamos a empezar a manejar ya toda la parte que es más técnica de la cámara, porque lo que hemos estado viendo todo tiene que ver más como con, por decir algo, la composición artística, ¿cierto? Esas reglas de tercios, de color, aplica para fotografía, para cine, para los cuadros, si uno va a pintar. Entonces, ya aquí nos vamos a centrar es cómo manejar los controles de luz de la cámara. Entonces, recordemos lo que aprendimos en la sesión anterior, los ángulos, ¿cierto? Ya que viene cenital, picado, normal, contrapicado y el nadir, que es abajo. Los planos que vimos, plano medio, panorámica, plano primerísimo, primer plano, plano detalle. Y los formatos que habíamos hablado, la diferencia que hay entre el plano 16:9, que es el acostado, que es un poco más ensanchado, el 4:3, que son las pantallas, por decir algo, las antiguas, que todavía hay varias de las pantallas así, ya sean celulares o en computadores, y el formato cuadrado, ¿cierto? Entonces los formatos más que todos los vimos, pues porque la idea no es que manejemos como el concepto de, voy a tomar una foto en 16:9. No, lo que pasa es que como en los celulares también nos sale la resolución o nos salen los tamaños de las fotos, a veces en muchos he visto que sale 4:3 o 16:9. Entonces, para que sepan que si van a poner 16:9, les va a cortar más de arriba y de abajo. Entonces, y también que sepan que tienen el formato, pues de la forma de usar vertical, horizontal y cuadrado. Bueno, entonces vamos a empezar los controles de la luz, porque como cuando estamos trabajando con fotografía, todo tiene que ver con cómo vamos a pintar con luz, ¿cierto? Entonces, si la aprendemos a manejar, es como si supiéramos manejar el pincel, por decirlo así. Entonces, hoy vamos a ver un concepto que es el triángulo de la exposición, ¿cierto? Ese triángulo tiene varias variables. Está el ISO, la apertura o diafragma y el tiempo de obturación o la velocidad de obturación. Esas tres variables a mí me van a lograr cuadrar la exposición que yo tengo en mi cámara, en mi celular, ¿cierto? En cualquier parte eso nos funciona. Lo que pasa es que los controles van variando de lugar, la manera en que se llaman, pero la idea es que los aprendamos a manejar y con esto ustedes pueden aprender a manejar desde la cámara celular hasta una cámara profesional, ¿cierto? Entonces, la clase pasada habíamos visto esta diapositiva donde estaba el flash, que ya vimos, la ráfaga, el white balance, son los controles que nosotros tenemos en el celular. Y habíamos quedado pendientes de ver el exposímetro, el ISO y el diafragma. Entonces, empecemos con el exposímetro. Entonces, el exposímetro es el que nos va a mirar, el que nos va a medir, perdón, la intensidad que tiene la luz en el momento en que nosotros estamos tomando la foto. Nosotros le vamos a decir al celular cuando lo tocamos en la pantalla. Cuando tocamos hacemos dos cosas. Una, enfocar y dos, decir dónde va a medir la luz, ¿cierto? Hay algunos que lo vamos a ver en la clase siguiente, los lugares donde se hace la medición, ¿cierto? Pero este exposímetro, nosotros el celular, por ejemplo, si tenemos una foto, una parte muy oscura y una muy clara, vamos a ver que cuando tocamos la parte clara, la oscura se nos pone mucho más oscura y la clara ya empezamos a ver más detalles. Y cuando hacemos lo contrario, tocamos la oscura empieza a sacar más detalles y la clara la empezamos a ver muy blanca, ahorita vamos a ver ese concepto, estallada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con el exposímetro? Él nos ayuda a saber cuánto tenemos de luz y cuándo está una foto correctamente expuesta. ¿Por qué pongo ese correctamente expuesta entre comillas? Porque
como les he dicho con las otras normas, ¿cierto? Está como una ley que lo pongamos en una línea, que dejemos ese espacio y todo eso. Entonces acá el exposímetro en teoría siempre lo tenemos que tener en cero, pero si nosotros tenemos una intención de mostrar otra cosa, podemos salirnos de ahí. Si queremos mostrar nuestras fotos más sobreexpuestas, que es hacia el lado positivo, o más subexpuestas, lo podemos hacer, ¿cierto? Pero si no tenemos una razón por la cual estamos haciendo eso, pues entonces está mal, ¿cierto? Entonces, la idea es que utilicemos este cero como referencia de que cuando tenemos una foto bien expuesta, o sea, tenemos una buena cantidad de luz, cuando se nos va a -1, -2, -3, -4, decimos que está subexpuesta y acá cuando usan ya los positivos se va sobreexpuesta. Un segundito, yo cambio aquí la pantalla como para que se vea mejor. Ah, no me deja. Listo. Entonces, acerquémosle un poquito más. Empezamos con esta foto, que esta viene siendo una foto normal, ¿cierto? Es una foto en que el exposímetro estaba en cero. Entonces, hay unas partes donde hay luz, que es por ejemplo este pasto, esta parte de acá como el piso de estas terrazas de aquí, que las vemos muy bien, muy claros, las nubes blancas están súper bien, el cielo le vemos el azul, las montañas vemos los detalles de los árboles y todo, ¿cierto? Hay como una armonía entre la luz de todo el cuadro. Sí hay unas zonas oscuras, hay unas brillantes, pero no vemos algo como perdido completamente por la falta de luz, ¿cierto? Entonces, este es una exposición en cero. Acá arriba yo les puse como un pastelito por si en algún momento ustedes logran ver este gráfico. Entonces, este gráfico es un histograma. Estos histogramas sale más que todo, por ejemplo, cuando estamos editando, vamos a editar en Snapseed, podemos usarlo, pero cualquier programa, por ejemplo Lightroom de edición de fotos, les va a salir eso y uno hasta mirando ese mismo diagrama sabe cómo está expuesta una foto. Entonces, de manera muy coco, para que entendamos bien este diagrama, porque incluso se pueden leer muchas más cosas, pero básicamente es la izquierda del diagrama son los oscuros. O sea, cuando hay punticos, hay montañitos, por decirlo ahí, en ese lugar es que está representando un píxel de la foto que está en una zona oscura. La mitad son sombras, son grises, ¿cierto? Y el lado derecho son brillantes, son colores claros, luz, mucha luz, ¿cierto? Entonces, la idea es que una foto teóricamente tenga un diagrama, un histograma de izquierda a derecha completo, que se tenga negro y blanco. Esto pues ya dependiendo como de la situación, la gente dice, ah, no, es que esa no era mi intención, que tal cosa, entonces lo pueden poner ahí. Pero en esta foto ustedes ven que hay información en casi todas las partes, menos en los más brillantes, pero igual acá abajito hay un poquito. Y yo creo que estos que están acá en el lado derecho abajo son las nubes, lo más blanco, ¿cierto? Entonces, resumen del histograma. Izquierda son zonas oscuras, la mitad son zonas con iluminación media, grises, y a la derecha son los blancos, son las zonas más claras. Entonces acá vemos esta misma foto con sobreexposición o como en otras ocasiones ustedes me escucharán decir, estallada. Una foto estallada es una foto que se pierden los detalles de las cosas por estar muy blanca, ¿cierto? Esa es como la característica de lo estallado, que se ve blanco, que no tenemos detalles de, por ejemplo, el cielo. Miren que ya no es azul, ya es blanco. Acá los ladrillos que estaban se perdieron. Y los colores se ven lavados, como si le hubiéramos pasado jaboncito por encima y no se vieran bien. Y en este caso, el histograma de acá, a la izquierda, que es la zona de los oscuros, no hay información, ¿cierto? No hay casi nada. Entonces acá vamos entre la zona de tonos medios y la zona más clara de todas. Entonces, acá vemos que la foto desde el histograma, si está tirada a la derecha, está estallada la foto. Y esta foto es la misma, pero nos tiramos para el otro lado, el lado de la subexposición. Entonces, miren cómo ya las zonas que eran oscuras naturalmente ya
no sabemos ni qué hay ahí. Esta parte de acá, esto que es como un hundidito, esto acá a la izquierda. O sea, todo el lugar donde estaba opuesto al sol. Se pierden mucho los detalles, se rescatan otros, ¿cierto? Entonces, por decir algo, el cielo en esta foto, esas nubes se ven súper bien, se ve mucho más el color azul, eh, pero de resto, pues por ejemplo el verde se ve muy opaco, se ve un verde como apaciguado, como si le hubiéramos puesto una capa gris encima, ¿cierto? Entonces esta es una foto subexpuesta y miramos el diagrama, perdón, este histograma a la izquierda, entonces oscuros, está casi todo tirado a la izquierda. Miren que a la derecha brillantes hay muy poquitos, ¿cierto? No hay nada acá, solamente hay en tonos medios. Entonces, ahí para que sepan, y les hice una comparación acá de varios, de las mismas fotos, ¿cierto? Entonces, la de la izquierda es subexpuesta, la de la mitad es normal, y la de la derecha es sobreexpuesta, o sea, vamos negativos, cero y positivo. Puede suceder que diferentes celulares, diferentes cámaras, pues dependiendo del software, de la empresa, todo va cambiando de idioma. Entonces, hay celulares que tienen un solecito. Hay solecito grande y solecito chiquito. Entonces, solecito grande sobreexpuesto, solecito chiquito subexpuesta. Eh, a Cristi, por ejemplo, le salía solecito y luna. Entonces, luna para sobreexpuesto, pues, o sea, ahí es como más de sentido común. Y hay veces que incluso hay marcas que voltean el diagrama, que uno ve los positivos a la izquierda y los negativos a la derecha. Entonces, ustedes simplemente es como que se empiecen a dar cuenta en qué parte ustedes tienen sus positivos y sus negativos, cuál es sobreexpuesto y cuál es subexpuesto. Entonces, cuando puede salir así como en esta regletica, cero, recordemos, exposición correcta, la ideal, ¿cierto? Cuando nos vamos de más uno, más 2, más 3, más 4, más 5, nos vamos a un sobreexpuesto y subexpuesto cuando nos vamos hacia los negativos. Entonces, lo bueno de esta clase es que vamos a ir mirando cada cosa en el momento que la vemos. Entonces, en este momento vamos a coger el celular y vamos a buscar nuestro exposímetro, ¿cierto? Entonces, voy a compartir acá pantalla desde mi celular. Yo creo que ya se debe estar viendo. Ah, no, todavía no. Ya sí. Uh-huh. Listo. Entonces, acá tenemos la pantalla del celular y cuando yo toco la pantalla, pongo el dedo así y me quedo hundiendo, en ese momento a mí me va a salir un aviso acá arriba que se llama bloqueo de AE a F. ¿Qué quiere decir esto? AE, autoenfoque o en inglés autofocus, ¿cierto? Entonces en este momento el foco se quedó bloqueado en esta zona que está aquí, o sea, yo por más que le ponga el dedo acá adelante, esto no lo va a enfocar si yo no le digo que se desbloquee la cámara. Entonces, esperen, se paró la transmisión. Comenzar transmisión. Listo. Entonces, repito, ponemos el dedo, iPhone, ¿cierto? Generalmente todos funcionan así, Android, iPhone. Tocamos el punto que queremos enfocar, durito. Nos quedamos con el dedo ahí encima hasta que sale el bloqueo. Miren que yo pongo algo acá al frente y todo eso y el enfoque está solamente aquí. Listo. Y bien que acá a la derecha me sale un solecito. Está como lenta la transmisión. No. Me está dando, se está parando la transmisión. Les voy a mostrar entonces acá en la cámara. Entonces, vamos a desbloquearlo. Aquí en este momento, ¿cierto? La cámara me sale normal, ¿cierto?
Cuando yo le doy clic en la pantalla duro, ahí me salió este aviso que dice bloqueo AE de autoenfoque, ¿cierto? Entonces ahí se quedó bloqueado el enfoque. Y acá, ahí se me perdió. Yo pongo la mano encima, voy a girar la cámara. Listo. Entonces acá ven que sale el cuadrito del enfoque con un solecito. Entonces ese solecito es lo que va a ser nuestro exposímetro del celular. Cuando lo bajamos, se nos va a subexponer. Miren que yo lo deslizo con el dedo. Y cuando lo subimos, se va a sobreexponer. ¿Sí ven que se va poniendo lo blanco mucho más blanco? ¿Cierto? Entonces acá, si yo tengo esto bloqueado, esto no se va a mover, a menos que no toque la pantalla otra vez por ahí. Y miren que ahí mismo cambió el enfoque y la exposición. Entonces, este solecito, si ustedes empiezan a hacer así, no les va a salir y no les va a funcionar, a menos que ustedes toquen la pantalla y bloqueen el foco. Y ahí ya se empiezan a cambiar la exposición. Listo, entonces ojalá, pues qué pena ahí como la falla técnica. Espero que lo hayan encontrado. Si no lo encuentran, me escriben por WhatsApp. Yo les ayudo porque es muy importante encontrar ese control. Pues primero para que ustedes aprendan y segundo porque la práctica de esta semana tiene que ver con eso. Listo. Bueno, entonces vamos a volver a presentación. Vamos a continuar acá con otro concepto, pero para que nos refresquemos un poquito la memoria. Recuerdan que al principio yo les había mostrado como la anatomía primera de una cámara, ¿cierto? Acabamos de como viendo cuál fue el papá primero. Mentira, no, este no viene siendo el papá porque venía la cámara analógica. Entonces, bueno, las otras cámaras, ¿se acuerdan que yo les había dicho que tienen un sensor, ¿cierto? Que ese sensor viene siendo el equivalente al rollo que nosotros teníamos de las cámaras análogas y el tamaño de ese sensor es lo que nos viene diciendo los megapíxeles, es lo que cuesta, es mucha tecnología metida en un pedacito chiquito. Y en los celulares, pues generalmente había sido como muy regular hasta que ya se volvió una necesidad y le han metido bastante el trabajito a eso, afortunadamente. Entonces, acá pues les muestro esta diapositiva para simplemente recordarles. Antes, perdón, cuando estamos grabando cine, y todos esos utilizan cámaras grandes con unos sensores mucho más grandes, más poderosos. Y recordemos que la cámara de nuestro celular es una pequeñita partecita de esos sensores, pero no todas son así. Entonces, lo bueno es que mientras que siga avanzando el próximo año, eso está avanzando muy rápido, nuestros sensores de los celulares tienden es a mejorar, no a desmejorar. Entonces, vamos a tener mejores sensores, mejor resolución, mejor calidad en las fotos. eh, Incluso puede llegar a tener las que yo he visto celulares que pueden tener la calidad de estas cámaras, ¿cierto? Entonces, por eso es que sirve este curso. Entonces, vamos a ver. Ya vimos de la exposición, ¿qué es la exposición? El centro de nuestro triángulo. Y ahora vamos a ver el ISO, ¿cierto? Porque el ISO es el que nos da la sensibilidad de nuestro sensor, de nuestro rollito interno de la cámara. Entonces, el ISO viene siendo la capacidad del sensor de ser sensible a la luz. Mientras más sensible se ponga él, más luz va a capturar. ¿Qué diferencia hay entre lo análogo y lo digital? Como para que vean un poco como el avance que se ha tenido. En el análogo uno compraba un rollo y el rollo venía con un ISO, todo el rollo. O sea, tú comprabas un ISO 200 y te quedabas pues toda la toma de fotografías con ISO 200. En cambio, ahora uno en el celular y en las cámaras puede cambiar los ISOs desde lo más pequeño que le dé el celular, que puede ser 80 o 100 o 200, hasta 3200, 6400. Uno lo puede cambiar dependiendo de cada fotografía. Eso es una ventaja increíble, ¿cierto? Eh, y lo que pasa es que cuando el ISO es muy útil cuando nosotros estamos usándolo en lugares muy oscuros, en la noche sobre todo, se usa, y es cuando
uno siente como que ya no tiene más posibilidades de dónde sacar luz. El ISO es una herramienta muy útil, pero cuando nosotros nos lo llevamos al extremo, pueden ocurrir varias cosas. Pues una cosa en realidad, sale algo que se llama ruido cuando estamos tomando fotografías digitales y grano cuando estamos tomando fotografías análogas. Entonces, ¿por qué les hacen esa diferencia de ruido y grano? Porque uno diría, es que viene siendo lo mismo, pues es que es el ISO, bla. No, es muy diferente. Porque cuando nosotros teníamos los rollos análogos, lo que nosotros nos daba la sensibilidad eran unas partículas chiquiticas que se llamaban aluros de plata. Ellos eran los sensibles a la luz. Y entonces cuando hacían los rollos, eso quedaba de manera aleatoria, quedaban uno encima del otro, quedaban girados, se acumulaban más en un lado que en el otro. Entonces, cuando salía el grano era irregular, habían unos más grandes que otros. Eh, entonces, llamaba muchísimo la atención porque como era tan irregular, daba como la sensación del impresionismo, como el puntillismo, pues como esta es una fotografía de Henri Cartier-Bresson, es una fotografía análoga con grano, y la gente buscaba tener esas cosas en las fotografías, ¿cierto? Entonces, si ven estos punticos blancos, grises, que se ven como por toda la foto, eso es grano, ¿cierto? Eh, y era muy, muy apetecido eso, tanto que incluso se volvió como de moda, porque hubo un momento en que había como fobia al ISO, pero se volvió de moda, entonces ahora incluso existen filtros por ahí que predeterminados como para imitar el grano, porque cuando nosotros ya tomamos las fotos con nuestra cámara de celular, sale diferente lo que llaman el ruido, ¿cierto? Porque es que el grano es irregular, el ruido es muy parejo. Porque cuando nosotros tenemos el sensor de nuestra cámara, eso viene repartido por celdas minúsculas, diminutas, súper chiquitas, pero esas celdas están organizadas, o sea, eso es como el estante de un supermercado con cajitas exactamente puestas, es súper organizado. Entonces el ruido es uniforme y lo otro es que tiene como a veces unos tonos como verdes, morados, eh, y no son tan atractivos. Entonces yo acá hice un ensayo haciendo la misma foto con diferentes ISOs y las pegué. Entonces, ISO 100, vemos bien, 200, ya acá en el ISO 400, miremos esta parte de la madera, la diferencia que hay entre la derecha y la izquierda es que vemos la madera como que se oscureció y ya empezamos a ver unos pequeños punticos, ¿cierto? Pero la vemos decente. La foto, yo no digo que esté dañada completamente. Hasta incluso en 1600 se ve bien. A mí me tocó forzar mucho en ese momento la cámara porque estaba haciendo muchísima luz y el ISO pues no está hecho para tanto. Entonces, donde hubiera habido como menos luz, donde hubiera estado muy oscuro, yo ya me he dado cuenta que mi cámara a partir como de 400, 800 sí se ve muy feo por la noche. Ahí porque había muy buena luz. Feo me refiero a, nos vamos al lado izquierdo donde dice 3200 y miren que acá la madera cambia completamente de color, o sea, ese no es el color real de la madera. Se ve más oscura, ¿cierto? Se ve granulosa, se ve, por decir algo, hasta la gente a veces le dice el término equivocado como pixelada, pero en realidad es que tiene mucho ruido. Entonces, por eso es que uno hay veces dice, pues como que uno a veces por no ponerse a equivaler la exposición por otros medios, se daña la foto con tanto ruido, cuando podría haberla rescatado de otra manera. Pero si no hay otra forma de solucionarlo, hágale para eso sirve el ISO. Y el ISO está subiendo muchísimo porque han avanzado mucho con la tecnología y ya hay cámaras incluso que llegan hasta 51.000 de ISO, pues son cosas como 18.500 y no es brutal. Esta foto se las puse de ejemplo porque quería que viéramos una característica que puede pasar con los sensores, ¿cierto? El sensor hay que tener cuidado, pues obviamente tratar de no apuntar al sol, tratar de no dejarlo exponiéndole directamente a la luz del sol mucho rato, porque ellos se van dañando, ¿cierto? Y en esta foto es una foto de nocturna, de exposición muy larga, pues miren acá abajo, se ve, esto fuera una linterna, quedó incluso el camino de la luz, ¿cierto?
pero se las puse porque miren como el grano pues que se ve por la noche, pero más que todo estos tipos de punticos. Acá hay unos punticos rojos, acá hay uno verde y están por toda la fotografía. Acá hay uno azul, verde, rojo, azul. Miren bien y los empiezan a ver como Mirellita tirada en la foto, como si hubieran tirado Mirella de la bandera de Estados Unidos con verde ahí encima. Entonces, ¿qué viene siendo eso? Eso es súper triste porque en realidad son píxeles muertos. O sea, ya se dañaron, ya cumplieron su función en el mundo y se quedaron titilando en un solo color, pues como capturando solamente un color. Entonces, ese píxel muerto siempre me va a salir cuando yo lleve la cámara pues como a necesidades pesadas y siempre va a ser rojo, siempre va a ser azul, siempre va a ser verde, ¿cierto? Acuérdense que yo les he dicho que eso captura los colores en rojo, verde y azul. Entonces, ya saben que el ruido puede sacar esos defectos mucho más evidentes. Uno obviamente lo puede quitar con Photoshop, pero pues díganme, quitar un montón de puntos, no. Y eso, pues como arreglo en sí, no, cambiar el sensor y es más fácil cambiar el celular. Entonces vamos a buscar en nuestro celular el ISO en este momento. A ver, yo me reacomodo. Entonces, en el caso de los Android, es muy fácil porque en la parte que es como de fotografía profesional o en la parte manual, si ustedes deslizan hacia la derecha o hacia la izquierda, les va a salir la palabra ISO. Y en los iPhone, desafortunadamente, no nos sale en la cámara la predeterminada, no tenemos esa opción. Pero como por motivos, ¿cierto? Como de aprendizaje, es importante que lo aprendamos a manejar. Entonces, los iPhone, recuerden que descargamos esta aplicación amarillita que se llama Procam. La vamos a abrir y acá abajo tenemos varios controles. Entonces, el control de la exposición, ahí sonó los sims. El control de la exposición es este que teníamos aquí. Si quieren lo miramos. Ahí miren que están negativos, 0 y más, ¿cierto? Acá los podemos mover manualmente. Esperen, lo pongo oscurito. Y el botón que viene luego es súper fácil de encontrar, ISO. Yo casi siempre he visto que diga ISO, es muy raro que diga sensibilidad. Eh, y el ISO va cambiando dependiendo del sensor, o sea, el sensor viene como con un ISO predeterminado inicialmente. Entonces hay sensores que dicen esto viene con un sensor de ISO 100, ISO 80 y así van subiendo y tienen un máximo y un mínimo. O sea, no es que uno le pueda bajar más o menos. En la aplicación de que tenemos acá en Procam, yo dudo mucho que en serio exista un ISO 34. Nunca lo he visto. Yo el más bajito que he visto es 50. No creo en serio que la aplicación que la cámara de mi iPhone tenga un ISO 34. Pues no sé, muy raro. Pero bueno, pues si lo llega a tener súper bien. Entonces tiene ISO 34, ISO 50 y cada vez que vamos aumentando el ISO, vamos a ver mucha más luz y mucha más sensibilidad en nuestra imagen, ¿cierto? Entonces ya sabemos que cuando la vamos a aumentar la sensibilidad y nos va a salir ruido en lo digital, ¿cierto? Vamos a tomar una foto en esta, con ese ISO, a mí me sale ISO 2000. A ver, yo les muestro la foto. Acá ocurrió una cosa y es uno de los tipos de ISO y eso puede pasar cuando uno fuerza las cosas mucho. Me salieron unas rayas que yo creo que es que se pasó como el tiempo. Y si acercamos la imagen, vemos que hay tonitos verdes, rojos pues el granito, ¿cierto? El ruido. Entonces ya saben que dónde encontramos el ISO, igual que el exposímetro. Por favor, si no lo encuentran, me avisan que es importante.
Listo. Entonces sigamos por aquí con, llamamos ISO, una de las variables, y vamos a ver la segunda, que es el tiempo de obturación. Tiempo de obturación lo podemos encontrar como T, ¿cierto? Tiempo. Tiempo de obturación, velocidad de obturación, yo creo que ya no tiene más nombres. Entonces, para saber qué es el tiempo de obturación, tenemos que saber qué viene siendo el obturador de nuestra cámara, ¿cierto? Eso es súper fácil. Es este maravilloso sonido que suena cada vez que tomamos una foto, ¿cierto? Ahí sonó, pues obviamente el celular lo tiene digital como para copiar el sonido que tenían antes las cámaras, ¿cierto? Entonces, el obturador es son unas cortinitas que tiene nuestro sensor enfrente, que son las que lo protegen de la luz y dicen, esto va a entrar, va a salir, tanto tiempo abro y cierro, ¿cierto? Entonces él controla el tiempo en que el sensor va a estar expuesto a la luz, ¿cierto? Eso piensen que son como las cortinas del teatro, como que aquí va a abrir, te vas a quedar, te vas a mostrar 2 segundos y no más. Te vas a mostrar medio segundo y ya, ¿cierto? Entonces, el obturador es el que nos va a determinar a nosotros si vamos a tener movimiento en una foto, si vamos a tener un congelado o un barrido. ¿Qué es un congelado o un barrido? El congelado es cuando una cosa se me queda quieta, un balón volando aquí y lo vemos nítido, todos sus bordes. Y barrido es cuando vemos toda la trayectoria, ¿cierto? El rango puede ir desde 1/8000 de segundo a 30 segundos o más. No todos los celulares lo tienen, pero hay muchos que tienen el modo bulb, que es como el modo en que uno dice, yo toco el obturador y se queda obturando el tiempo que yo lo dejé presionado. Pueden ser 10 minutos, ¿cierto? Puede ser más. Entonces, vamos a ver el obturador aquí en una cámara. Antes, ¿cómo era? Se levanta el espejo y a lo que viene ahí, eso es el obturador. Y lo que ven como atrás muy brillante, ese es el sensor. ¿Listo? Entonces, el obturador, nosotros lo que vamos a hacer es manejar la velocidad de obturación. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, cuando nosotros vamos a tiempos más cortos, ¿cierto? Como una centésima de segundo, por decirlo así, vamos a lograr congelados, o sea, la velocidad es mucho más rápida, o sea, el obturador hace pam, pam, y logra congelar el momento, ¿cierto? Cuando nosotros ya nos vamos para tiempo más abajo, que vienen siendo cuando nos vamos como de medio segundo, 2 segundos, un segundo, tal cosa, pues ya sabemos que todo lo que yo puedo mover esta mano en este momento, en un segundo, se ven barridos, ¿cierto? Se ve ese movimiento. Entonces, a partir de 1/60, 1/80, vienen siendo congelados, usted lo coge más fácil. Hay cosas que se mueven muy rápido en este mundo que es muy difícil capturarlas, ¿cierto? Que ya necesitamos de pronto cámaras especiales o algo así para cogerlo como en el aire, pues uno con una cámara muy sencilla, pues uno con un 1/500 no logra coger el aleteo de un colibrí, por ejemplo. Ya tiene que ser unos muchos más altos. Y, eh, qué calor, tengo mucho calor. ¿Y por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos ver cosas congeladas o barridas? Porque, por un lado, es una parte artísticamente interesante y por el otro, es que muchas veces nos ha pasado que estamos por la noche tomando fotos y decimos, ay, esa foto como quedó muy fea, quedó movida, pero uno ni siquiera tiene ni idea por qué quedó movida. Entonces, ahí está. Cuando nosotros tomamos fotos por la noche, las cámaras están predeterminadas como que hay tan poquita luz, entonces ellas suben el ISO y bajan el tiempo de obturación. O sea, dicen, vamos a tomar la foto más lento. Entonces, lo que ahí uno tiene que hacer es que la gente se quede quieta, difícil, pero se puede hacer. Y uno también se tiene que quedar quieto, o sea, que por lo menos uno como fotógrafo
logre mantener su mano quieta. Acuérdense la posición que les dije el otro día, apoyarse sobre uno, dejar de respirar, cogerlo con las dos manos, ¿cierto? Eso es muy importante porque eso nos ayuda por la noche a minimizar el movimiento propio. Es muy difícil quitarlo, pues porque nosotros tenemos el propio latido del corazón, ¿cierto? Eso ya solamente es un impulso que nos va a movimiento. Pero con eso lo disminuimos y ya que la gente se queda un ratico más quieta, por eso es que existe el flash, porque el flash es una luz muy potente, muy rápida, que la logra capturar, así sea un tiempo un tiempo de obturación cortico, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, tiempos cortos o velocidad rápida. Entonces, estos son los tiempos inferiores a 1/60, o sea, los de acá, los de acá hacia la derecha. Son los tiempos en que nosotros podemos lograr congelados que nos dejan pasar poca luz. ¿Por qué? Porque la cortina se abre y se cierra tan extremadamente rápido que no alcanza a entrar como la lucecita, pues entra muy poquito. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando uno utiliza eso, las luces externas, el flash, porque la luz que entra en ese momento es poquita, o sea, es poquita en tiempo lo que hubo, pero la intensidad de la luz es mucha. Entonces, sí logramos capturarla. Este se utiliza mucho como para fotografía de animales, para pues coger momentos en que nosotros no nos sentamos a ver, o sea, un colibrí, pues pocas veces lo vemos cerquita, pero verle los detalles de los ojitos, de todas las cosas, eso se logra con tiempos de obturación cortos, capturar bailes, texturas. Acá, por ejemplo, esta foto de Howard Schatz, súper bacano como se ve esa tela con todas las arruguitas. Ahí tiempo de obturación corto, si no la sábana hubiera quedado como un borrón ahí. Estas, por ejemplo, fotos debajo del agua, fotos, el momento en que uno le toca, no sé, el beso de la novia. Pues uno no puede hacer una foto de esas con obturación corto, por eso es que casi siempre los fotógrafos de boda tienen flash, porque uno le puede tocar un matrimonio a cualquier hora y ese momento es súper importante y pues si uno quiere es que el beso de los novios quede como dos barridos así como, ¿cierto? Entonces miren acá los tiempos cortos cómo nos ayudan a capturar burbujas. Eh, Estas fotos son de Howard Schatz, ya les había mostrado fotos de él. Él tiene un montón de fotografías de estudio. Incluso la piscina entiendo que él la tiene como en un estudio con un agua especial para que se vea pues súper bien todo. Porque miren que de acá al fondo, hacia el fondo, uno no ve como un degradé de agua, sino que se logra ver con toda la claridad posible. Lograr coordinar toda esa cantidad de personas y que todas tengan la misma posición, uno necesita tomar la foto rápido. No todo el mundo, pues incluso por el mismo hecho de flotar, va a quedarse en la posición mucho tiempo, entonces sí necesitamos tiempo de obturación corto. Y estoy muy segura que él también, ahí se nota incluso dónde está la luz está completamente encima, miren las sombras de abajo. La iluminación que él tiene que tener es muy potente, ¿cierto? Tiene muchas fotografías de bailarines, de atletas. Sostener como ese tipo de posiciones es muy útil en cuanto al fotógrafo y a la persona que uno está fotografiando. Esta está súper bacana. A mí se me pareció como en la vida, como que se notaban todos los detalles, todos los músculos. Capturar las personas en el aire, el niño saltando en el trampolín, cuando hacemos estrellitas en el, pues así saltando. Los tiempos de obturación cortos son una maravilla. ¿Sí? Porque volamos cuando no, logramos capturar cuando volamos. Bueno, y los tiempos largos, entonces son los tiempos que son superiores a 1/60. Superiores no quiere decir que se van hacia el lado derecho, sino que son mayores al tiempo, ¿cierto? Entonces ya vienen siendo medio segundo, vamos de ahí para arriba, eh, hasta 30 segundos, 5 minutos, lo que ustedes quieran. Y estos movimientos, estos tiempos dan la sensación de movimiento. ¿Por qué? Porque se captura la luz en diferentes posiciones mientras que estamos tomando la foto. Obviamente, si le vamos a tomar la foto a un objeto inanimado, yo pongo esto sobre una mesa, tomo una foto de 5 minutos y me va a quedar quieto, ¿cierto? O sea, tiene que ser que vente súper duro, que yo le pase cosas encima para que se vea un barrido, ¿cierto?
Y pues como es más tiempo que nosotros estamos tomando la foto, entra muchísima más luz, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lograr compensar con las otras variables que tenemos para que la luz entre en su justa medida y no nos estalle la foto. Entonces, los tiempos cortos tienden a ser subexpuestos en cuanto a entra muy poca luz y los tiempos largos podríamos decir que tienden a ser sobreexpuestos si no lo sabemos manejar bien, ¿cierto? Entonces, es muy bonito porque logramos ver cosas que generalmente el ojo humano, por la misma rapidez de las cosas, no las logra capturar. Eso pues es también de hovershots. Esto ya es con un flash, pues eso es una técnica especial de flash, pero para que se vean en qué tipo de fotografías se utilizan los tiempos de obturación largos. Movimiento. Entonces, miren acá, hay varias cosas. Acá hay movimiento, pero también hay quietud, ¿cierto? Entonces, se nota que cuando el señor hace este movimiento, lo único que mueve son los brazos. Miren la cara. La cara es quieta. O sea, uno no ve dos caras así, ¿cierto? Se podría hacer, pero pues en este momento no se ve eso. Sí se ve que el cuerpo se como que bajó y subió, pero todo esto se logra pues es con flash, como que hay una parte del movimiento que se hace con otros disparos. Eso es más complejo. Pero ahí están las dos cosas. El flash nos ayuda